Bienvenidos a Enfoque de Negocios. Mi nombre es Jorge León Benavides y por intermedio de Canal B vamos a empezar este programa que, como siempre, busca hablar un poco de los sectores peruanos, sectores económicos peruanos, y conocer un poco más y ver la problemática de cada uno de ellos, así como las soluciones. Y para eso justamente invitamos a gente especializada en cada sector. En esta oportunidad queremos hablar un poco del interés de los peruanos y las empresas en el tema de vivienda, ¿no? Que es un tema que todavía no se ha recuperado como se debería haber recuperado. Vemos proyectos muy pequeños todavía y fue en su momento un sector que le dio mucho trabajo. Como sabemos, el sector construcción le da mucho trabajo, da mucha mano de obra, mucho trabajo, pero está todavía muy golpeado por la situación política que vivimos sobre todo, ¿no? Para ello nos va a acompañar en unos minutos Milton Bonges. Él es fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también Agricultura y Riego, y actualmente es director de Vidensa Consultores. Antes de que empecemos la entrevista con Milton, quisiera darles un poco de datos sobre el tema de construcción y vivienda. Según el Ministerio de Vivienda, en mayo, más de 8.400 familias de escasos recursos accedieron a viviendas a través del programa Techo Propio. Por su parte, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú reveló que la oferta de vivienda nueva para la zona de Lima Top alcanzó 9.496 unidades distribuidas en 298 proyectos. Sin embargo, para la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, 13.000 viviendas se dejarán de construir este año. CAPECO también acaba de advertir que el déficit cuantitativo supera las 47.000 unidades habitacionales en la región Cusco, por ejemplo, por falta de suelo. Bien, luego de haber hecho esta introducción, quisiera darle la bienvenida a Milton. Milton, ¿cómo estás? Hola Jorge, encantado de estar en este programa. Milton, una pregunta. ¿Cuáles serán los factores internos y externos del tema que podrían impactar, obviamente a favor o en contra, ¿no?, sobre el mercado inmobiliario en el Perú? Porque hemos estado viendo recuperaciones después de la pandemia, ¿no? Empezó a recuperar, el tema de oficinas sí se cambió totalmente, se vuelve cada vez más complicado, pero en el tema de proyectos vemos proyectos pequeños, ¿no? Ya no vemos grandes proyectos, y por supuesto la crisis política en que estamos sumergidos con el actual ejecutivo que tenemos, ¿no?, nos está complicando mucho más. Entonces, danos primero para empezar un panorama, ¿no?, de qué está pasando con estos factores internos y externos. Mira, básicamente el primer factor que afecta siempre toda inversión, y la inversión inmobiliaria es una inversión importante, es la confianza, ¿no? Lamentablemente no estamos en un momento en el que la confianza predomine entre los inversionistas, ni siquiera tampoco entre los ahorristas. Y acá un paréntesis, recordemos que mucha gente prepara su jubilación invirtiendo su platita ahorrada en una vivienda para después alquilarla. Lo que ha pasado en el último año es que más de 20.000 millones de dólares han salido del sistema financiero y se han ido fuera del país a buscar alternativas más seguras ante el continuo ruido político anti-inversión privada. Muchos se han asustado y han sacado sus platas. No solamente inversionistas grandes, sino también inversionistas pequeños. Y eso genera, cómo no, que la inversión en vivienda, grande, chica y mediana, haya disminuido de manera sustantiva. Ese es Ahora, el... sí, Sí. perdón, Milton, pero ¿por qué en abril el INEI destacó el aumento del consumo interno del cemento, según ellos, debido, entre otros factores, a la construcción de departamentos de vivienda?
O sea, Mira, nos da la idea del INEI de que estamos en un crecimiento y esto no calza con lo que muchos hemos invitado aquí, personas de gremios, de Capeco, y no calza mucho con eso. es que no calza porque creo que ha habido seguramente la persona responsable de redactar el texto del reporte del INEI no hizo la investigación suficiente. El PBI Construcción que mide el INEI está más asociado a la inversión privada que a la construcción de vivienda. Es decir, mira, tú haces un proyecto minero y lo que vas a demandar en términos de cemento, fierro, etcétera, es mucho más que 200 proyectos de vivienda. O Entonces, sea, o sea, lo que dices es que el INEI supone que porque se vende más cemento, así es. entonces los proyectos inmobiliarios, perdón, los proyectos inmobiliarios inmediatamente están reactivados. O sea, no se ha profundizado en la investigación. No, no se ha profundizado. Tengo el mayor respeto por el INEI. Creo que es de las pocas instituciones públicas peruanas que mantiene una fortaleza técnica y se caracterizan básicamente por su buen trabajo, pero en este caso deben haber cometido un error puntual. De acuerdo. O Ahora, sea, inversión pública e inversión privada te mueven la aguja del PBI construcción, ¿no? Fierro, cemento, drywall, todo eso viene para construir el indicador del PBI construcción. por otro lado, a nivel de créditos hipotecarios, el BCR ha informado un crecimiento del 1% en el periodo anualizado de mayo del 2022 a abril de 2021, o sea, 21-22, ¿no? ¿Esta expansión será sostenible o estamos frente a un efecto rebote? Una cosa es que gracias a la pandemia hemos retrocedido un montón, ¿no? Y que hemos decrecido y muchos se alegran cuando crecemos un poquito. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos crecido y si nos hemos normalizado a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Mira, no, la verdad es que no, la verdad es que el efecto rebote nos dejó en términos de PBI como deberíamos haber estado el 2019, pero sin contar que tenía que haber habido un crecimiento el 2020 y el 2021 si no hubiera habido pandemia. Entonces, no es que ya estamos en los niveles que si no hubiera habido pandemia, sino estamos por debajo de eso. Y por otro lado, la historia nos dice que con los precios internacionales que hemos tenido este último año y medio, debimos haber crecido por lo menos 7 u 8%. Estaban todas las fichas en la mesa como para haber aprovechado ese tremendo impulso externo que han sido las cotizaciones internacionales. Pero ya conocemos pues el discurso antiminero, antiinversión privada, los asusadores de siempre, etcétera, que lo que han hecho es frenar las expectativas para los inversionistas en el sector minero. Y entonces, este crecimiento es insuficiente porque fíjate, si bien la producción está al nivel del 2019, un poquito más ahora con el crecimiento de estos meses, pero la pobreza no regresó a los niveles prepandemia. Recordemos que la pobreza estaba en el 20% con la pandemia, pero más que con la pandemia, con la cuarentena nefasta que tuvimos, que recesamos en exceso la economía, retrocedimos en pobreza, aumentamos el número de pobres de 20 a 30%, pero la última medición del INEI nos dice que solamente hemos recuperado la mitad de ese empeoramiento, es decir, hoy día la pobreza está en el orden del 25%, cuando deberíamos haber por lo menos estado en el 20% y si no hubiera habido pandemia, probablemente menos del 20%. Ahora, Entonces, no sí, estamos,
no estamos en la situación que podríamos estar. No hemos superado todavía los efectos negativos de la crisis alrededor de la pandemia. Ahora, los subsidios para la vivienda social, ¿realmente están alcanzando o es un poco de publicidad del gobierno sin ir al fondo de las cosas? Mira, lo que está pasando con el manejo de los fondos, de los subsidios, tanto el bono al buen pagador en el caso de crédito mi vivienda, como en el bono familiar habitacional, que es el bono para techo propio, es que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Vivienda, no se ha estado programando la cantidad de dinero que permita tener una continuidad en el año. Es decir, se empieza con un monto de dinero en el año que se acaba a estas alturas del año o a la mitad del año y hay que estar desesperado buscando un crédito suplementario para que los recursos alcancen hasta el final del año. Y eso es lo peor que le puede pasar al sector vivienda, porque fíjate que los proyectos inmobiliarios requieren confianza. Y entonces cuando ya la cosa parece que va dinamizándose un poco, se acaba la plata y tu proyecto de viviendas se queda estacionado porque se acabó la liquidez. Entonces sí es absolutamente necesario tener una programación de gasto ya en términos multianuales que le pueda dar una estabilidad y predictibilidad al sector vivienda, ¿no? Sobre todo a este segmento de viviendas sociales. Ahora, un tema básico para proceder con el crecimiento del mercado inmobiliario, ¿no? Es contar con conexiones adecuadas, obviamente, de agua y desagüe, algo que la verdad nos avergüenza mucho como peruanos no haber avanzado de la manera que deberíamos, ¿no? Sobre todo en los sectores más necesitados, ¿no? En ese punto, el Ministerio de Vivienda ha anunciado una serie de obras, ¿no? ¿Consideras que se están desarrollando estas obras para cerrar esta brecha de saneamiento de la manera adecuada, con el planeamiento adecuado y la estrategia adecuada para lograrlo? Mira, Jorge, el principal problema en el país, en el caso, por ejemplo, de agua y saneamiento, ya ni siquiera es la plata. Cuando yo estuve a cargo de la cartera de vivienda entre el año 2014 y el 2015, le transferíamos a Sedapal alrededor de 500 a 600 millones de soles por año, que no ejecutaba porque entre que identificaba el proyecto, lo declaraba viable, e inauguraba el proyecto nuevo de ampliación, pasaban poco más de 10 años. Eso era el tiempo que se tomaba Sedapal. Y eso que Sedapal es por lejos la mejor empresa proveedora de agua del Perú y tiene todas estas limitaciones. El gran problema con el agua y saneamiento son los modelos de gestión. En Lima, Sedapal tiene, a pesar de todas sus fallas, es lo mejorcito que hay, pero en las regiones, en las provincias, lo que tenemos son empresas proveedoras de agua que son municipales, que tienen todos los vicios que te puedes imaginar. Están altamente politizadas, están sobredimensionadas en personal, el personal tiene mucha rotación, no tiene las capacidades técnicas, no ahorran para la operación y mantenimiento, dependen de los subsidios en inversión de Lima. Y entonces algo que no hemos hecho en el Perú es cuestionar los modelos de gestión. El problema de acceso al agua no se va a resolver solo con plata, sino que tenemos que hacer las transformaciones fundamentales en el modelo para que este funcione. Y solamente te doy dos datos para terminar esta parte. 50% de los pobladores que tienen agua potable en la costa, solamente el 50% recibe agua clorada con la calidad suficiente. Y en la sierra, solamente el 20% de los pobladores urbanos, cuando abre el caño de su casa, recibe agua clorada en los niveles que te recomienda la OMS. En la selva es menos del 20% todavía. Entonces, estamos en una ficción. Decimos que estamos inaugurando un sistema de agua, pero el agua que circula por esos tubos hasta tu casa, cuando te llega a tu casa ni siquiera está clorada.
De acuerdo. Ahora, cambiando un poquito de tema, el tema del déficit de terrenos, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? Tenemos un problema de 47.000 unidades habitacionales que no se pueden llevar a cabo por el problema del suelo, ¿no? Ujú. Eso es en Cusco. Ahora, a nivel nacional, ¿tenemos este gran problema por todos lados? ¿Cómo vamos a nivel nacional con el tema de suelos para poder hacer proyectos? Sí, el tema del suelo está íntimamente ligado también a la ausencia de planificación urbana. En la época de nuestros abuelos, Lima crecía por planificación. De hecho, tú que viajas mucho fuera del país, te puedes dar cuenta que donde llegues, si tú quieres hacer una inversión inmobiliaria, te vas a la autoridad de la ciudad, a los municipios, y puedes saber hacia dónde van a crecer las ciudades y en qué tiempo vas a tener acceso a servicios básicos. De forma que cuando tú empiezas a construir una vivienda, primero llegaron los servicios, las pistas, las veredas, las conexiones de agua, las conexiones de luz, y después se construyen las viviendas. Entonces, el suelo no es tan escaso porque ya hay una autoridad municipal que con un catastro debidamente implementado identifica cuáles son las zonas de expansión urbana. En el caso del Perú, lamentablemente, no sucede eso. El Perú no crece por planificación, sino que las ciudades crecen por invasión. Primero llegan los pobladores y como no ha habido ese ejercicio previo de planificación, muchas veces se instalan en suelos que no eran aptos para construir. Por ejemplo, en arenales, por ejemplo, en quebradas donde no es posible, o en laderas. Yo cada vez que paso por Lomo de Corvina digo que el día que venga un temblorcito nada más, va a haber mucho daño en esa zona, porque la gente se instala donde quiere, básicamente, o donde puede. Entonces, la escasez de suelos tiene que ver con la ausencia de planificación territorial, uno, y la ausencia también de expansión de los servicios básicos. Con las empresas de agua que tenemos, que ni siquiera pueden garantizar el agua a los que hoy día están en el territorio, mucho menos tienen planes de expandir sus redes hacia nuevos suelos de forma que se pueda facilitar la habilitación urbana, ¿no? Sí, quería preguntarte justamente en esa misma línea, la autoconstrucción, algo que tanto personas como el ingeniero Raúl Delgado Sayán, como tú mismo, en algunos paneles que hemos compartido, como Guido Valdivia de Capeco, como diferentes personas han advertido, ¿no? Me acuerdo del ingeniero Kuroiwa también, hablando ya de movimientos telúricos y la autoconstrucción y esa relación de muerte, ¿no? Porque muchas veces se construye, la autoconstrucción lleva a construir sin vigas, ¿no? Así es. Solamente columnas, sin vigas arriba, lo cual es prácticamente una sentencia de muerte. Pero según los datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, estamos construyendo 50.000 viviendas informales al año en Lima, ¿no? Sí. Lo cual nos pone la soga al cuello con respecto a lo que digamos, habla mucho Raúl Delgado Sayán sobre la cantidad de muertos que podrían haber en un terremoto en el Perú, que se espera, ¿no? Lamentablemente, y que este tipo de viviendas realmente van a caer tanto por el suelo, lo que hablabas hace un segundo, pero también por la autoconstrucción de manera sin asesoría de un ingeniero, por ejemplo, o un arquitecto, ¿no? Mira, cuando estuve en el ministerio las cifras eran catastróficas, ¿no? 2 de cada 3 viviendas construidas en Lima no tienen licencia de construcción y 3 de cada 4 viviendas en general no han tenido asistencia técnica ni de un ingeniero ni de un arquitecto. Han sido construidos, la máxima autoridad puede haber sido un maestro de obras,
que ha construido un poco por inspiración. Entonces, ante ese panorama, claro, lo que tú necesitas es la solución de mediano y largo plazo, es que esas viviendas que además están en mal suelo y que además, por ejemplo, con zonas como Chosica o Matucana, muchas veces están en cauces de huaicos, en el largo plazo deberían trasladarse, pero en el corto plazo lo que en esa época impulsamos eran estos bonos de reforzamiento estructural, que no iba a solucionar el problema de vulnerabilidad de esas viviendas, pero por lo menos te daban unos segundos adicionales más para que tu casa no se caiga tan rápido, ¿no? Entre otras cosas por la falta de vigas, como tú lo mencionaste. Entonces, es absolutamente necesario, perdón, imprescindible, que se tome más atención a estos temas y que se sigan impulsando los programas de vivienda urbana, vivienda social, y que también de una vez por todas se ponga en discusión, en debate pública, qué modelo de gestión de empresas de agua y saneamiento queremos, porque si no resuelves el tema de llevar el agua a los suelos que están hoy día disponibles, no va a haber suelo para habilitación urbana. Ahora, la última pregunta, y tú has sido ministro, me parece, de Agricultura también, ¿no? Sí. Sí. Esta pregunta cambia completamente el tema de la entrevista, pero es la última, aprovechándote. El tema de Indacochea, el economista de Indacochea estuvo hace unas semanas aquí en el programa y hablaba muy preocupado sobre el tema de cómo el gobierno está impulsando el guano de las islas, ¿no? Para el tema agrario que es tan importante, ¿no? Y además tenemos dos licitaciones ya canceladas, ¿no? O sea, sin ningún rumbo de lo que va a pasar. Entonces, quería que hicieras una pequeña introducción a este tema y realmente el guano de las islas nos deja mucho que desear sobre la tecnología y el avance que ha habido en el mundo y en qué nivel de modernidad está pensando el Ejecutivo, ¿no? Sí, bueno, primero lo que pasa es que lo que ha pasado en el Perú con el tema de los fertilizantes en los últimos meses es reflejo del total descuido y desprecio por la política agrícola que ha tenido el presidente de la República. Y lo puedo poner así de claro. El haber elegido como ministros de Agricultura los personajes que hemos tenido, que no tenían ni calificación académica, ni experiencia profesional, y que en vez de hoja de vida tenían un prontuario de hasta intentos de asesinato, uno de ellos tuvo 2 denuncias por intento de asesinato, refleja pues que no tenían idea de lo que hablaban. El haber salido a decir que iban a enfrentar la crisis con el guano de isla es no entender dónde se fertiliza y para qué se fertiliza. El guano de isla tiene una función en ciertos tipos de agricultura, pero no en la agricultura comercial de la costa, donde están el maíz, donde está el arroz, donde está la papa para ciudades, porque ahí lo que se usa es la urea. Entonces, el guano de isla es un buen fertilizante, sobre todo para la agricultura orgánica, para la agricultura altoandina, pero claramente no sustituye al uso de la urea. Eso como primer punto. El segundo punto, uno de estos ministros dijo que se iban a producir 100.000 toneladas de guano de isla, lo cual era un imposible en todo sentido. Generalmente la producción anual de guano de isla no llega a las 20.000, está alrededor de las 20.000 toneladas y no llega a las 30.000 toneladas. Decir que ibas a generar 100.000 toneladas era una ignorancia grande, cuando además la demanda por año de fertilizantes son 1.200.000 toneladas, con eso no ibas a solucionar. Y en tercer lugar, esta licitación que desde el primer campanazo hubo los signos de corrupción, ¿no? Recordemos que hubo un viceministro
que denunció que se estaban festinando trámites al interior de Agrorural y renunció, y hubo un par de funcionarios de alto nivel que todavía quedaban calificados en el Ministerio de Agricultura y se fueron. Entonces yo sí creo que hace bien el nuevo ministro Alencastre, que es una persona que sí hace la diferencia respecto a lo que hemos tenido. Alencastre es una persona que tiene una formación académica, que tiene experiencia profesional en el agro, y que las primeras señales es que no se está casando con la corrupción al haber cancelado esta licitación. Entonces, en realidad el gran responsable de lo que ha pasado es el presidente, porque él elige a sus colaboradores como si fuera un juego, ¿no? Ha puesto a estas personas cuyos resultados de gestión han sido muy malos para los pobladores rurales y para los agricultores en específico. Excelente, Milton, como siempre, súper claro en tus conceptos. La tenemos súper clara. Es realmente preocupante este tema de la producción primero, que no es lo que se necesita. Segundo, que pasar de 20.000 a 100.000 es imposible. Y tercero, que se necesita 1.100.000. O sea, las cuentas no están claras, pero para nada, ¿no? Para nada. Muchísimas gracias, Milton, por estar con nosotros, y nada, nos seguimos viendo como siempre en diversos programas. Un abrazo. Ok, encantado. Adiós. Chao, nos vemos. Bien, estuvo con nosotros Milton Bonges, una persona, un técnico además muy interesante, porque tiene siempre la data al día. Hemos hablado de diferentes temas de vivienda, como el tema alimentario. Ya estamos viendo, ya voy a comentar al final este tema, que realmente es preocupante. Antes de pasar al comentario de la semana, quiero darles información sobre el evento minero que viene el 2023. Esa es una rueda de negocios con también conferencias y con stands y feria. Se llama MINPRO. MINPRO es el encuentro de mineros y proveedores, donde está la rueda de negocios más exitosa que existe en el Perú entre proveedores y mineros. Uno al contratar un stand tiene el derecho a participar inmediatamente de esta rueda de negocios. Y por supuesto vamos a tener también la Conferencia Internacional de Minería, así como también en exclusiva el Logistimin, que es la conferencia de logística donde participan todos los compradores y logísticos del sector minero. Así que si usted está interesado, puede sacar toda la información que necesite de www.minproperu.com. Bien, ahora nos encontramos con Arnaldo Gotuso. Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Arnaldo, muchas gracias a ti. Él es director, gerente general, además de KSR Global, que es una empresa, una headhunter que está dando muchísimo que hablar en el Perú. Ya empezó a trabajar hace un tiempo, pero la verdad es que ya está a nivel internacional, dando grandes logros y muy interesante para sectores, para diversos sectores realmente, pero en el sector minero, en el sector agroexportador, está dando mucho que hablar por sus buenos procesos. Arnaldo, nos ibas a hablar un poco del tema de reclutamiento. Quería que nos puedas hablar un poco del tema de la semana. Sí, lo primero, bueno, la semana pasada salimos con una serie de vacantes que se han abierto para Canadá. Creo que es importante hacer un recordatorio de eso para los interesados. Pueden acceder al link jobs.curac.com.pe y ahí van a encontrar todas las vacantes que tenemos y pueden postular, o mandar su CV a empleo.en-canadá@curac.com.pe. Esta semana les quiero hablar sobre una herramienta de retención. Todos sabemos que uno de los fenómenos, se podría decir, que se está generando por toda la incertidumbre política y económica que hay en el país, es que las personas están empezando a buscar oportunidades por incertidumbre en otras empresas, incluso fuera del país, ¿no? Y creo que es un buen momento como para que las empresas
afiancen y fortalezcan sus estrategias de retención. Hoy día les voy a hablar del mentoring, que es una herramienta que cada vez está tomando más fuerza en las compañías por los múltiples beneficios que tiene, ¿no? El mentoring básicamente, bueno, funciona como una herramienta de motivación y retención de nuestros colaboradores, ¿no? El hecho de sentirse, de tener un mentor internamente en la compañía que lo acompañe en su proceso de aprendizaje, de desarrollo, es clave para la motivación y el engagement de cualquier colaborador. Hay que tener, digamos, cómo utilizar el mentoring. Dos factores fundamentales para comprometer y motivar y retener el talento son la empatía y la generación de confianza con los colaboradores, la compañía y los jefes inmediatos, ¿no? El mentoring se construye en base a estos dos pilares, entre el mentor y el mentorizado, que son las personas dentro del proceso. Si una persona siente cercanía, capacitación constante, naturalmente va a sentir apoyo y va a potenciar sus conocimientos técnicos, sus habilidades de gestión, se va a sentir más seguro en el cargo y por ende se van a disparar los niveles de motivación e inspiración en la posición. Es clave que una persona sepa cuáles son los objetivos de la organización y cómo él o ella impacta en la consecución de estos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para implementar, desarrollar y optimizar este proceso en la organización? Hace un rato mencioné que la confianza es clave, ¿no? En esto. Entonces, una de las etapas que tenemos que, bueno, partiendo primero, tenemos que identificar cuáles son los objetivos que queremos trabajar, si es la confianza, si es la cercanía, si es potenciar habilidades. En un proceso de mentoring aprenden tanto el mentor como el mentorizado. Tenemos que analizar los objetivos de corto, mediano y largo plazo que estamos buscando cumplir a través del programa. Tenemos que ver si nuestro objetivo con el colaborador es potenciar su rol actual o prepararlo para asumir una nueva responsabilidad. ¿Ya? Esto también es importantísimo. Tenemos que preparar a los involucrados para el proceso, ¿no? Siempre en un proceso de cambio hay resistencias, se pueden generar resistencias. Entonces es clave que los preparemos, les expliquemos cuál es el objetivo del programa, cómo se va a desarrollar. Y la confianza es clave que haya, digamos, cierto feeling o cierta buena relación o match, en todo caso, entre ambas personas, porque el proceso va a tener éxito si se genera un vínculo de confianza entre ambos, ¿no? No siempre tienen que ser personas de la misma área, pueden ser de otras, eso depende del objetivo que se quiera hacer. Definir el plan de trabajo, que es el durante, y el post plan para hacerle seguimiento con resultados medibles, ¿no? ¿Qué se puede obtener de un proceso de mentoring? Es clave. Lo primero, para el colaborador, identificar oportunidades de mejora, potenciar conocimientos y habilidades, incrementar el nivel de motivación y seguridad, y además conocer a la organización mejor y a todos los colaboradores de la organización. Para la empresa es clave, ¿no? Retener y potenciar el talento y fortalecer sobre todo la marca empleadora. Y para el mentor, que esto es un proceso que también fortalece la experiencia del mentor, aprender a gestionar el desempeño y el conocimiento, conocer mejor a los colaboradores de distintas áreas y niveles de la compañía, afianzar relaciones internas y generar herramientas de autoevaluación también. Eso es lo que les quería contar sobre el mentoring. Creo hoy en día cada vez más empresas lo están poniendo en práctica. Los objetivos son muy diferentes en las organizaciones. Llega un punto en el que se tiene que evaluar si con un colaborador usas el coaching o el mentoring. Son dos herramientas diferentes. Pero quería dejarles esos conceptos y esas recomendaciones en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Arnaldo, por estar con nosotros, no solamente para poder preparar a las personas, que las personas, nuestros televidentes, sepan sobre el tema de lo que es prepararse para postular a los trabajos, sino además que ahora nos traes trabajo internacional. Así que muy interesante si nos comentas la próxima vez un poco más sobre estos puestos interesantes que hay para Canadá. Gracias, Arnaldo. Perfecto. Gracias, Jorge.
Bien, hemos llegado al final del programa. Comentarles, la verdad, la entrevista con Milton Monjes es un poco, habiendo investigado un poco las cosas para esta entrevista, es un poco difícil entender al gobierno, al presidente de la República, cuando vemos cifras como que él propone. Primero que nada, el guano de islas es solamente para productos orgánicos, ¿no? No se puede utilizar como fertilizante para, digamos, lo que hacemos en agroexportación y todo. O sea, eso es un engaño, muchachos. Pero eso puede ser por el lado de tratar de tener digamos, una solución al tema, ¿no? Pero el engaño de los números no se puede dar, ¿no? O sea, tener 20.000, poder hacer lo que es guano de islas, 20.000 al año, tratar de decir que vamos a llegar a 100.000 por parte del ministro, lo cual es imposible, ¿no? Pero además de eso, si llegaras a los 100.000, tienes 1.100.000, que es lo que se necesita. Entonces, al final es un engaño, muchachos, ¿no? 2 licitaciones canceladas de fertilizantes. La verdad es que no están haciendo el trabajo. O sea, si somos completamente al margen de la ideología, si somos completamente, vamos completamente a los números, acá no se está haciendo el trabajo. Se está dejando a la agricultura completamente desabastecida, y es un tema de gobierno, de ejecutivo. No se le puede echar más la culpa al Congreso. Cuando el Ejecutivo no hace algo bien, le echa la culpa al Congreso. ¿Qué tiene que ver el Congreso con respecto al tema de las licitaciones canceladas, por ejemplo, de los fertilizantes? ¿Qué tiene que ver el Congreso con que el Ejecutivo no sepa que necesitamos 1.100.000 contra 20.000 que podríamos tener de ese producto, que además no sirve para lo que queremos? Entonces, un poco más de seriedad, yo creo que al Ejecutivo, un poco más de seriedad. Y con respecto a un problema que venimos teniendo hace muchos años sobre el tema de los suelos, ¿no? Ya vemos qué pasa en Cusco, pero además la autoconstrucción, algo que muchas cadenas incentivan, la autoconstrucción. Construye tú solo tu casa, ¿no? La verdad es que necesitamos ingenieros que vayan a esa casa, aunque sea un ingeniero del barrio, de algún lugar, y que vea y que haga un mini plano. Ya lo dijo el ingeniero Kurowiwa, que en paz descanse, ya lo dijo Raúl Delgado Sayán, personas muy importantes en la ingeniería peruana, ya lo dijeron. Muchas veces se construye sin vigas. Una casa arriba de los cerros, por ejemplo, que tenga solo columnas y no vigas, es un ataúd prácticamente. Esa pobre gente va a tener una muerte en un terremoto. Tenemos que ser conscientes de que los más necesitados necesitan de viviendas dignas, y digno también es no morir, ¿no? O sea, tener las vigas, y ahí el gobierno, el Ejecutivo, tiene que entrar a fiscalizar o ayudar a esas personas a que se pueda hacer un chequeo y un mejoramiento, ¿no? Pero no podemos continuar en este criollismo, lamentablemente, ¿no? En esta informalidad de simplemente construir cada uno como se le viene en gana, y ahí obviamente construyen como se le viene en gana porque no tienen los recursos, no es porque no quieran, quisieran tener una casa mejor, pero definitivamente el gobierno tiene que ayudarlos a que puedan llegar a por lo menos a algo básico que los pueda proteger en caso de un sismo y tener una vivienda digna, que es muy importante, ¿no? El tema de los suelos. Ahora, con respecto a Arnaldo Botuso, nos ha dado buenos tips, yo creo, muy buenos tips sobre el tema de cómo prepararnos para el trabajo, el coaching. Es muy importante que sigamos estos puntos en Enfoque de Negocios. Bien, esto ha sido todo por hoy. No se olviden, siempre estamos a las 8 de la noche por Canal B, con Enfoque de Negocios. Hasta la próxima semana. Los días martes, no se olviden. Hasta la próxima semana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.